Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es y aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de esas series turcas que nos tienen enganchados a la pantalla. Y hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el drama, el romance y sobre todo, en el misterio que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Demet y Can. Específicamente vamos a analizar a fondo lo que pasó en esa famosa fiesta y por qué Demet se fue. ¿Fue culpa de Can? ¿Hubo algún malentendido? ¿O acaso hay algo más oscuro detrás de todo esto? Prepárense porque vamos a desentrañar este embrollo juntos. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán a seguir creando contenido que les guste. Y activen la campanita por favor, para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Uf, esa fiesta. ¡Qué noche! Todos estábamos esperando ese evento con muchísima ilusión. Después de tantos capítulos llenos de tensión, de momentos románticos que nos hacían suspirar y también de muchísimas complicaciones, por fin parecía que Demet y Can estaban en un buen momento. La fiesta era como una celebración de su amor, un punto de inflexión en su relación. Pero ya sabemos cómo son las cosas en las telenovelas, ¿verdad? Nunca nada es tan fácil como parece. Desde el principio se palpaba una tensión en el aire. No era una tensión romántica, sino más bien una sensación de que algo malo iba a pasar. La forma en que Can miraba a Demet, la manera en que ella evitaba su mirada. Algo no cuadraba. Y luego empezaron a aparecer personajes que no pintaban nada bien en la escena. Recuerdo que muchos de ustedes me comentaron que vieron a una antigua novia de Can hablando con él en un rincón. Otros me dijeron que Demet parecía estar particularmente distante y hasta un poco triste. Y por supuesto, no podemos olvidar a ese nuevo fotógrafo que no paraba de rondar a Demet. La verdad es que la fiesta estaba llena de potenciales detonantes. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que Demet se fuera? Aquí es donde las teorías empiezan a multiplicarse. Algunos creen que fue una simple discusión con Can, una de esas peleas tontas que suelen tener las parejas. Tal vez él dijo algo que la hirió o tal vez ella estaba cansada de la presión mediática y necesitaba un respiro. Otros, en cambio, apuntan a la intervención de terceros. Esa antigua novia de Can, por ejemplo, podría haberle dicho algo a Demet que la hizo dudar de sus sentimientos. O quizás el nuevo fotógrafo le ofreció una oportunidad profesional irresistible que la obligó a tomar una decisión drástica. Incluso hay quienes sugieren que todo fue una estrategia de Can para alejar a Demet y protegerla de algo. Personalmente creo que la verdad es un poco más compleja. No creo que haya un único culpable ni una sola razón por la que Demet se fue. Creo que fue una combinación de factores lo que la llevó a tomar esa decisión. Para empezar, no podemos negar que la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tanto tormentosa. Desde el principio han tenido que superar muchos obstáculos, tanto internos como externos. Han tenido que lidiar con sus propias inseguridades, con los celos, con la presión de sus familias y amigos, y con la constante vigilancia de la prensa. Todo eso, obviamente, desgasta cualquier relación. Además, creo que ambos son personas muy orgullosas e independientes. Les cuesta mucho dar su brazo a torcer y admitir sus errores. Esto a menudo los lleva a tener discusiones innecesarias y a tomar decisiones impulsivas. Y luego está el tema de la fama. Ser una pareja famosa tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Están constantemente expuestos al escrutinio público y tienen que cuidar mucho lo que dicen y hacen. Esto puede generar mucha ansiedad y estrés, y puede afectar negativamente su relación. En el caso de Demet, creo que ella sentía que estaba perdiendo su identidad en la relación con Can. Sentía que la gente la conocía solo como la novia de Can, y no por sus propios méritos. Esto, obviamente, la frustraba mucho y la impulsaba a buscar su propio camino. Y creo que la fiesta fue como la gota que colmó el vaso. Todos esos factores que ya estaban presentes en su relación se intensificaron en ese ambiente festivo y lleno de tensión. La presencia de la antigua novia de Can, las miradas del nuevo fotógrafo, la presión de los medios. Todo eso debió ser demasiado para ella.
Por eso creo que en el fondo, Demet se fue para encontrarse a sí misma. Necesitaba espacio para reflexionar sobre su relación con Khan, para decidir qué quería hacer con su vida y para reafirmar su propia identidad. Ahora bien, ¿fue culpa de Khan? Creo que es injusto culparlo por completo. Es cierto que él también tiene sus propias inseguridades y errores, y que a veces puede ser un poco posesivo y controlador. Pero también es cierto que ama profundamente a Demet y que haría cualquier cosa por ella. Creo que ambos son responsables de lo que pasó, pero que ninguno de los dos lo hizo con mala intención. Simplemente estaban pasando por un momento difícil y no supieron cómo manejarlo. Lo importante ahora es ver qué va a pasar a partir de ahora. ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que esta historia todavía no ha terminado. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Demet hizo bien en irse? ¿Creen que Khan es el culpable de todo esto? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este drama. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las que Demet se fue de la fiesta, analizando la tensión en la relación con Khan, la presión de la fama y la búsqueda de identidad de Demet. Hemos visto que no hay un culpable único, sino una combinación de factores que llevaron a esta situación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Antes de despedirme, quiero pedirles que por favor, dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes y qué teorías tienen. También, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y a crear contenido que les guste. Y recuerden, estén atentos al canal porque seguiré subiendo vídeos con análisis, teorías y noticias sobre nuestras series turcas favoritas. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco 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 asterisco. Profundicemos un poco más en los detalles que rodearon esa fatídica fiesta. Porque si algo hemos aprendido de las series turcas es que cada pequeño gesto, cada diálogo aparentemente insignificante, puede ser la clave para entender lo que realmente está sucediendo. Volvamos a la tensión inicial. ¿Qué la provocó? Algunos de mis suscriptores más observadores notaron que en los capítulos previos a la fiesta, Demet y Khan habían tenido una serie de desacuerdos sobre sus planes futuros. Khan, con su espíritu aventurero, soñaba con viajar por el mundo, fotografiar paisajes exóticos y vivir una vida sin ataduras. Demet, en cambio, se sentía más atraída por la estabilidad, por construir una carrera sólida en su ciudad natal y formar una familia. Estas diferencias, aunque no eran irreconciliables, empezaban a generar fricción en la pareja. La fiesta, que en teoría debía ser un momento de unión, se convirtió en un escaparate de estas diferencias. Khan, rodeado de sus amigos trotamundos, hablaba con entusiasmo sobre sus próximos proyectos, mientras que Demet, sentada en un rincón con sus amigas, se sentía cada vez más aislada. La música alta, las luces brillantes y la atmósfera festiva no lograban disipar la sensación de incomodidad que la invadía. Y luego apareció ella, Aisé, la exnovia de Khan. Aisé era una fotógrafa talentosa y exitosa que había compartido muchas aventuras con Khan en el pasado. Su presencia en la fiesta no era casualidad. Había regresado a la ciudad con un nuevo proyecto fotográfico y quería reconectar con Khan. Según algunos testigos, Aisé y Khan mantuvieron una conversación prolongada y animada. Hablaron de sus viajes, de sus proyectos y de los viejos tiempos. Demet, que observaba la escena desde la distancia, sintió un fuerte ataque de celos. No podía evitar compararse con Aisé, una mujer segura de sí misma, independiente y que parecía entender a Khan a la perfección. Pero la conversación entre Khan y Aisé no fue el único detonante. También estaba el nuevo fotógrafo, Kerem. Kerem era un joven prometedor que había quedado impresionado por el talento de Demet y le había ofrecido una oportunidad de trabajo muy interesante, ser la protagonista de una campaña publicitaria para una importante marca de moda. Esta oferta tentaba a Demet por varias razones. Primero, le permitía demostrar su talento y salir de la sombra de Khan.
Segundo, le ofrecía una estabilidad económica que le permitiría independizarse. Y tercero, le daba la oportunidad de explorar su propia identidad y definir su propio camino. Demet se sentía dividida. Amaba a Khan, pero también quería ser dueña de su propio destino. No quería renunciar a sus sueños ni a su ambición profesional. Pero al mismo tiempo, temía que esta decisión pudiera poner en peligro su relación con Khan. En medio de esta confusión, Demet y Khan tuvieron una discusión acalorada. Los detalles de la conversación son inciertos, pero algunos testigos afirman que Khan acusó a Demet de ser ambiciosa y egoísta, mientras que Demet le reprochó su falta de compromiso y su incapacidad para entender sus aspiraciones. La discusión terminó abruptamente cuando Demet, visiblemente alterada, se levantó y salió corriendo de la fiesta. Khan intentó seguirla, pero ella se negó a hablar con él. Subió a un taxi y se marchó, dejando a Khan solo y confundido. Al día siguiente Demet desapareció. No contestaba el teléfono, no respondía los mensajes y no se presentaba al trabajo. Khan estaba desesperado. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. Temía lo peor. Durante días Khan buscó a Demet por todas partes. Preguntó a sus amigos, a su familia y a sus compañeros de trabajo. Pero nadie sabía nada. Demet parecía haberse esfumado. Mientras tanto, las redes sociales y los medios de comunicación se llenaban de rumores y especulaciones. Algunos decían que Demet se había fugado con el nuevo fotógrafo. Otros afirmaban que había sido secuestrada por un admirador obsesionado. Y otros, los más pesimistas, creían que había sufrido un accidente. La verdad, como suele ocurrir, era mucho más sencilla. Demet se había marchado a una pequeña ciudad costera, lejos del ruido y la presión de la ciudad. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre su relación con Khan y sobre sus planes futuros. Durante su estancia en la ciudad costera, Demet se dedicó a pintar, a leer y a caminar por la playa. Conectó con la naturaleza, meditó y se reconectó consigo misma. Poco a poco empezó a aclarar sus ideas y a tomar decisiones importantes. Decidió aceptar la oferta de trabajo del nuevo fotógrafo. Necesitaba demostrarse a sí misma que era capaz de triunfar por sus propios méritos. También decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación con Khan. Lo amaba, pero no estaba segura de si eran compatibles a largo plazo. Después de varias semanas de silencio, Demet finalmente se puso en contacto con Khan. Le explicó por qué se había marchado y cuáles eran sus planes. Khan, aunque dolido por su partida, entendió sus razones y le prometió que la apoyaría en todo lo que decidiera. ¿Qué pasará a partir de ahora? Esa es la pregunta del millón. ¿Volverán Demet y Khan a estar juntos? ¿O seguirán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que esta experiencia ha cambiado a ambos para siempre. Demet ha aprendido a valorarse a sí misma y a defender sus propios sueños. Khan ha aprendido a ser más comprensivo y a respetar la independencia de su pareja. Y nosotros, los espectadores, hemos aprendido que el amor no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Así que, mis queridos suscriptores, no se pierdan los próximos capítulos de esta apasionante serie. Porque estoy seguro de que nos esperan muchas más sorpresas, giros inesperados y momentos emocionantes. Y recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre este tema. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes y qué teorías tienen. También, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creciendo y a crear contenido que les guste. Y recuerden, estén atentos al canal porque seguiré subiendo vídeos con análisis, teorías y noticias sobre nuestras series turcas favoritas. Hasta la próxima.